Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo sacar el aire de los dampers, de los cartuchos o de las mangueras, también se podría decir. Eso casi no lo podemos evidenciar a simple vista, pero por lo general casi todas las impresoras lo necesitan. ¿Cuándo lo necesitan? Cuando, por ejemplo, vamos a imprimir, nos sale mal la impresión, hacemos una limpieza de cabezales o varias limpiezas de cabezales y no funcionan esas limpiezas de cabezales. Nos sigue saliendo mal el test de inyectores, nos sigue imprimiendo con líneas los textos, las imágenes, y es porque a veces el cabezal no obtiene la tinta suficiente para poder imprimir, para poder pintar, para poder escribir en la hoja. Entonces es porque a veces los dampers o cartuchos no tienen tinta. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Este proceso también sirve para las personas que inicializaron la impresora solamente con la tinta negra y no le agregaron la tinta de los colores, pensando que de pronto solamente iban a imprimir a negro, pero eso pues estuvo mal hecho. Entonces esto también va a corregir esa parte. Este video y este proceso está hecho para las impresoras L3210, L3250. Entre las herramientas que vamos a utilizar, solamente aquí tenemos este palito como de pasta, y por acá tenemos unas jeringas, mejor dicho una jeringa tipo así. Le quitamos la rosca de la parte de arriba y nos va a quedar así. ¿Cómo la quitamos? Pues con un bisturí la cortamos o como ustedes crean conveniente. Entonces lo primero que debemos hacer es bajar esta tapa de aquí y luego vamos a hacer el siguiente proceso. Como esto levanta de aquí, como se pueden dar cuenta, miren, esto tiene un clic. Lo que debemos hacer es levantar un poco e ingresar la pieza plástica por aquí antes de que se levante por completo. La introducimos hasta abajo y palanqueamos un poquito para acá y la levantamos. Y miren que esto ya sale hacia arriba. Tenemos que tener cuidado de que esta no golpee mucho hacia arriba, y lo otro, que no levantemos mucho el escáner. Lo otro que también tenemos que tener cuidado es de que no vayamos a bajar esta parte aquí porque se puede romper. Y bueno, ahora la levantamos, recuerden no levantar tanto, y en mi caso voy a colocar un destornillador aquí y lo coloco en esta parte para que me haga soporte. Recuerden no mover el escáner a la derecha o la izquierda porque se puede desprender, se puede salir y después se pueden de pronto incomodar en el momento de poner nuevamente el escáner. Recuerden no levantarlo mucho porque se pueden desprender estos cables flex de acá y podrían tener problemas. Bueno, entonces ya estando el escáner en la parte de arriba, ya podemos empezar a trabajar adentro. Ahora ubicamos esta parte que es el carro y lo movemos hacia la derecha. Ahora ubicamos este engrane que está aquí y lo movemos hacia nosotros dos veces, una y dos. Y con esas dos vueltas que le dimos a ese engrane, este carro ya va a quedar liberado y lo vamos a poder mover hacia el antojo. Entonces lo podemos colocar en esta parte para empezar a trabajar. Ahora introducimos la pieza plástica por aquí y con las manos levantamos un poco esta parte. Entonces introducimos así y esto sale un poquito desde este lado, y después vamos a la parte de acá y mientras también subimos esto, lo sacamos de la parte de aquí y ya esto ya lo podemos sacar. Ahora lo que debemos hacer es meter la pieza por aquí, levantamos de aquí de este segurito y empujamos hacia allá esta parte de plástica hacia acá, y después volteamos aquí y la sacamos por último de este que está aquí y sale para acá. Ahora presionamos en cada uno de estos, retiramos aquí estas mangueras. Si quieren pueden esperar alrededor de unos 30 segundos a ver si los dampers se salen solos, porque la misma presión que está haciendo en la parte de acá se pueden salir. Miren que ahí ya se salió este, miren que se salió este otro. Esperamos. Y si de pronto no lo hace, entonces podemos levantar un poquito de aquí y un poquito de acá también, así. Y bueno, primero vamos a comenzar con el amarillo. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto a veces está vacío. Entonces lo que debemos hacer es succionar con la jeringa. Recuerden que esta jeringa la podemos conseguir en cualquier farmacia. Lo que debemos hacer es introducir aquí y empezar a succionar. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo se llena esto de tinta.
y vamos como manejando el cartucho de alguna manera para que por todos lados nos quede tinta. Lo mueven, como pueden dar cuenta, miren ahí, esas burbujas las voy bajando para acá y las voy sacando y listo. Miren que así tiene que quedar. No importa si quedan algunas burbujitas pequeñas por ahí, no hay ningún problema. Entonces esto lo retiramos. Si quieren, ustedes utilizan 4 jeringas y con cada una retiran su propia tinta y la regresan a las botellas de tinta y las pueden introducir nuevamente en la impresora. Pero yo en este caso, como utilizo solamente una jeringa, entonces como solamente saco un poquito, ese poquito lo boto, no hay ningún problema porque igual la tinta de Epson es súper económica. Entonces ya cuando tengamos esto aquí, entonces ya lo podemos volver a colocar como estaba. Ahí, esta se me introdujo ahora que estuve manipulando. Ahora sigamos con el magenta. También aquí tenemos un poquito de aire, lo vamos bajando que quede así. Introducimos la jeringa y empezamos nuevamente a succionar, sacar todo el aire. Lo movemos, vamos colocando el aire acá. Ahí ya toca un poquito de manejar la gravedad. Y listo, ahí ya quedó. Y volvemos a colocar nuevamente el damper o cartucho en su posición. Ahora vamos con el cian o azul. De igual manera, la bajamos, introducimos y succionamos también. Listo. Recuerden que cuando hagan el procedimiento no vayan a aplastar estas mangueras con las manos, ¿no? En el momento de manipular así. Tienen que tener cuidado con esa parte. Y ahora vamos con el último, que es el negro. También hay un espacio grande. Y lo mismo, tenemos que bajarlo, aunque del negro casi no se nota la tinta donde está, pues entonces tratamos como de simular algo así. Hacemos los mismos movimientos que del otro. Hasta que salga un poquito de tinta. Ya está empezando a salir un poquito, miren. Entonces eso quiere decir de que ya está lleno todo. Entonces recuerden también, como voy sacando la jeringa, rotándola un poquito para no hacerle daño a la boquilla. Y si quieren pueden también limpiar en esta parte. Por aquí tengo un trapito que no es sucio sino manchado, que lo utilizo para hacer varias cosas en las impresoras. Igual está lavado sino que manchado. Y bueno, lo volvemos a colocar. Y listo, colocamos todos ahí. Ahora tenemos que volver a posicionar estas mangueras aquí, pero entonces para volver a colocarlas siempre es como un poquito trabajoso colocar esto aquí, porque esto es caucho. Si quieren la pueden colocar ahí, o si quieren pueden utilizar un poquito de aceite. Este aceite acá en Colombia le llaman 3 en 1, que es el que utilizamos o se utilizaban para las máquinas de coser. Bueno, todavía hay. Le echamos un poquito aquí. Esto no le hace daño a las mangueras. En alguna ocasión por ahí, en un video anterior parecido a este, me lo dijeron, que eso dañaba las mangueras, pero yo lo llevo haciendo por muchos años. Agregamos el aceite y miren que esto ya es más fácil colocar. Miren, ya colocó ahí, listo. Y ahora si cogemos el plástico, no sé si lo recuerdan, por aquí está. Primero introducimos esta parte de aquí en este segurito de aquí, así, y después la bajamos. Y ahora colocamos esta pieza plástica aquí y la hacemos hacia la izquierda, hacia allá. Y miren que aquí también encajo esta parte. Y aquí es donde tenemos que presionar. Voy a presionar con esta de aquí. Ahí debe haber un clic. Listo. Ahora ya quedó esto introducido por aquí y asegurado con todas estas partes. Ahora vamos a colocar esta rejilla. Entonces tienen que ubicar estas partes de aquí y colocarlas acá y acá. Entonces vamos a ver, ahí están. Las
colocamos ahí y bajamos todo y presionamos hasta que se escuche ese clic. Entonces aquí ya se aseguró, y bueno, no alcanzan a mirar, pero del lado de acá también ya se aseguró, ya está todo listo. Y esto lo colocamos un poquito acá para que en el momento de encender la impresora él vaya hasta la parte izquierda y regrese, porque si la colocamos acá se va hasta allá despacio y se va a demorar más. Ahí como quieran ustedes hacerlo. De igual manera yo lo voy a dejar en la parte de acá. Ahora ya levantamos un poquito, retiramos el destornillador. Recuerden no levantar mucho este escáner. Bajamos y esta hasta mientras la voy a dejar por aquí para poder explicarles cómo volver a ponerla. Bueno, ahora voy a tratar de mostrarles cómo volver a colocar el escáner en la parte de abajo. Lo que tenemos que hacer es, bueno, colocar el dedo por aquí y empujarla hasta que esto traspase la parte de acá atrás. Entonces la colocamos hasta allá, ahí, que quede del lado de allá, y la podemos bajar. Ahí va a sonar un clic y se va a bajar de esta manera, así bruscamente. Eso va a pasar, no se vayan a preocupar, pero eso quiere decir de que ya está lista. Entonces vamos a mirar cómo quedó. Miren que ya quedó como estaba. Le doy un clic hacia arriba, queda hasta ahí y baja. Miren, vuelvo a probar y ahí quedó como estaba. Y ahora ya podemos subir esto de aquí hasta que se escuche el clic. Encendemos la impresora y como yo dejé el carrito en la parte de en medio, hay la posibilidad de que la impresora detecte esa mala posición del carro y puede que nos mande un error general, o sea, de que queden alumbrando los dos LEDs, el de la tinta y el de papel, y eso va a mostrar un error general. Entonces lo que debemos hacer es apagarla, esperar que se apague y volver a encenderla. En este caso no me demostró ningún problema. Después de haber hecho este procedimiento que acabamos de mirar, de sacar el aire, no quiere decir de que el cabezal ya tenga la tinta dentro, no, solamente la tenemos lista la tinta para que el cabezal la pueda succionar. Entonces la idea es hacer más o menos unas 2 hasta 3 limpiezas de cabezales. ¿Cómo se las hace? Teniendo presionado el botón cancelar por alrededor de 5 segundos. Lo tenemos presionado y el LED va a empezar a parpadear, el del power, y la impresora va a sonar. Esas limpiezas de cabezales duran alrededor de 4 hasta 5 minutos y cuando terminen pues ya podemos ensayar un test de inyectores. Si quieren saber eso del test de inyectores y de la limpieza de cabezal, por aquí les dejo un enlace a un video donde yo explico esa parte. Incluso recomiendo hacerlo una vez por semana, mejor dicho, ahí les dejo toda la explicación para que ustedes lo tengan en cuenta. Por aquí recuerden, ahí apareció el enlace. Y si este proceso así no funciona, ya tendrían que hacer una limpieza de cabezales profunda desde las herramientas de la impresora en Windows, desde el controlador. Y si ya no funciona todo esto que hicimos, ya hay la posibilidad de que el cabezal esté tapado ya y se necesite destapar. Entonces también ya es un proceso un poco más delicado. Por aquí les dejo un enlace a un video que hice hace muchísimo tiempo, que todavía lo sigo utilizando esa técnica para lavar el inyector internamente. Y si sí deciden hacer ese lavado interno de inyectores, si se animan, porque pues tiene su riesgo, les aconsejo que antes de hacer ese procedimiento miren este otro video complementario a ese para que no vayan a cometer errores, porque ese video está hecho para eso, para responder a algunas preguntas y aclarar unos problemas que muchos tuvieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y para hacerlo mirar esos videos. Una de las preguntas más frecuentes que me saben hacer en cuestión de este video que ya tengo en el canal es que inmediatamente cuando se retira la jeringa, los dampers o cartuchos se vuelven a llenar de aire. Entonces debemos tratar de hacerlo despacio, sacar la jeringa despacio, o también puede ser que la manguera está presionada o quebrada, algo así. O en últimas es que los tanques estén tapados con tinta de mala calidad. Y por último, si quieres saber todo lo de esta impresora, cómo son sus características, la información, por aquí también les dejo un video del unboxing, del review que hice sobre esta impresora. Y también pues si te gusta esta clase de contenido, pues te puedes suscribir al canal. Y si te ha gustado este video, si te ha ayudado en algo, también puedes indicar que te gusta o algo así. Y eso ha sido todo por este video. Espero que yo haya podido ser muy claro. Espero que les funcione, que sí puedan resolver sus inconvenientes. Y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.